Hoy vamos a tener la reflexión para meditar, como todos los días tenemos, acerca de los mandamientos de la Santa Ley de Dios. Mucho escucho predicar contra los mandamientos de la Ley de Dios, diciendo que los mandamientos no se pueden cumplir. No se pueden cumplir los mandamientos, dice. Ayer nomás escuché aquí en Próceres y Bremat, un evangélico empezó a predicar sobre los mandamientos. Pero qué lindo sería exaltar la norma del gobierno de Dios, que son los mandamientos, por la cual se conoce el pecado. Bueno, hoy vamos a tratar el tema, mis hermanos, dando lectura. Primera de Timoteo 1, 9, 10 y 11. Mis hermanos. Y luego iremos a Romanos 7, del 7 al 12. Y así estaremos dando lectura para ver pues qué dice la palabra acerca de los mandamientos de la Santa Ley. Pero algo les digo adelantado. Este libro de tapa negra, este libro rojo de tapa negra, si no tuviera los mandamientos, la Santa Ley de Dios, sería un cualquier libro. Porque no habría pues no mates, no robes, ni mientas. No habría, no adulteres, no habría. Entonces, mis hermanos, ¿y de qué se predicarían las iglesias? Solo el pecado se conoce por los mandamientos. Ahora, ellos se contradicen. Cuando alguien comete adulterio, lo disciplinan porque ha cometido pecado. Y el adulterio está en el 7º mandamiento. Entonces, total, dicen que no se puede cumplir la ley de Dios. Dice que fueron para los antiguos, los judíos. Y peor aún, Cristo cumplió la ley por nosotros, dice. ¡Qué tremenda! Cristo cumplió la ley por nosotros. Así que, mis hermanos, vamos a dar lectura. ¿Para quiénes fue dado los mandamientos de la Santa Ley de Dios? Y en Romanos 7 hasta el 12 dice que sin la ley, sin los mandamientos, el pecado está muerto. No habría pecado. Así que, mis hermanos, decídanse pues, hermanos evangélicos. Ahora, los mandamientos no son pues 9 ni 8. Los mandamientos son 10. Del 1 al 4 es el primer gran mandamiento. Del 5º al 10º es el segundo gran mandamiento. Lo dijo Jesús. 2 grandes mandamientos os doy. Así que, mis hermanos, vamos a dar lectura pues para quienes han sido dados los mandamientos. Pues adelantado les digo, no para los justos. Ya, aquel que se convirtió, nació de nuevo, se arrepintió, se inscribió en el libro de la vida, con el nuevo nacimiento, con el bautismo, aceptando a Jesús, aceptando a Dios, aceptando el Espíritu Santo, aceptando los evangelios. Para ellos no, ya no, pues ya. Pero eso no quiere decir que cuando estando ya por fe y gracia, comete pecado, como muchos pastores cometen adulterio. Eso pues no quiere decir pues que ya la ley no existe, no, hermanos. Justo esto vamos a dar lectura. Dice así, está en Primera de Timoteo 1, 9. Pueden leer del 8 para poder entender, pero vamos a dar lectura. Dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, exactamente, ya el que se convirtió, se arrepintió, ya no necesita pues, ¿no? La ley de Dios ya, la ley sobre él ya no pesa, o sea,
porque es justo, ya se arrepintió, se confesó, es nueva criatura en Cristo, comprado con la sangre preciosa de Cristo, ya no puede. Pero eso no quiere decir que la ley ya no exista. Porque mira lo que dice después. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. En el mundo la corrupción, en todo el mundo, la corrupción, la mentira y el robo. Mis hermanos, para los pecadores, para los irreverentes y para profanos. Mis hermanos, para los parricidas. ¿Quién es un parricida? Tengo entendido que un parricida es aquel que mata a su papá. Para los parricidas y para los matricidas, para los homicidas, matricidas, matan a su papá para gozar de la herencia anticipadamente, ¿no? Por codicia, por avaricia. Parecidas, para ellos está la ley. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero hay mucho, y la mayoría en el mundo, que no honran a su padre. Más bien tratan de que ya despacharlo al otro mundo para gozar de las herencias. Tremendo. ¿Y dónde dice eso, que no matarás? En los mandamientos. Y dicen que no se puede guardar los mandamientos. O sea que sigamos matando, robando, mintiendo, porque no se puede guardar los mandamientos. Y los mandamientos no son 9 ni 8, son 10. Tremendo, mis hermanos. Decídanse pues, si la ley está vigente o no está vigente. Porque si la ley no está vigente, ahora vamos a ver Romanos 7, del 7 adelante, el pecado está muerto. No se aplica de pecado, sin ley, sin mandamientos. Entonces decídanse pues. Porque yo veo que en las iglesias predican pues, no mates, no adulteres, no robes. Casi en todas las iglesias. Y eso está en el mandamiento, pues, en los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Tremendo, mis hermanos. Abran los ojos. Mis hermanos, sigue diciendo el número 10. Para los fornicarios. Séptimo mandamiento. Para los sodomitas. ¿Sabes qué es un sodomita? Todos sabemos la historia que Sodoma y Gomorra por el pecado fue destruido con lluvia de fuego y azufre del cielo. ¿Sabes qué significa un sodomita? Entren por YouTube, yo he entrado varias veces. Entren por YouTube y pregunten, ¿quién es un sodomita? Por tantas veces que he visto, he escuchado, les digo con seguridad, un sodomita es aquel que tiene relaciones sexuales analmente. Relaciones sexuales anal. Pidieron los sodomitas a Lot que les entregue a esos 2 varones que había llegado a Sodoma. ¿Para qué? Para acostarse. Para conocer, antes conocer a pues sexo, ¿no? Pero Lot le dijo a estos sodomitas, a estos varones, respeten, están bajo mi techo, son mis invitados. Más bien les doy a mis 2 hijas vírgenes, hagan con ella lo que quieran. Quisieron a las vírgenes hijas de Lot, ¿no? Un sodomita es aquel que tiene relaciones sexuales analmente. Ojo aquí, hoy en día, mis hermanos, hombres con hombres. Hoy en día, parejas que tienen relaciones sexuales analmente. Ya se salieron, mis hermanos,
A lo contrario, como sodomitas, las parejas casadas tienen sexo analmente. Un sodomita. Tremendo, mis hermanos. ¿Ah? Para los homicidas, para los sodomitas, para los secuestradores, para todos existen los mandamientos de la Santa Ley. Los mandamientos tienen función de señalar al pecado y condenar al pecado. Por eso dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tremendo, mis hermanos. ¿Ah? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Yo conozco en una institución cómo miente, cómo engaña, cómo roba, planifican a futuro todavía. Mis hermanos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y acá dice, mis hermanos, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido dado, encomendado. Dice el apóstol Pablo, no, Timoteo dice, según el evangelio glorioso. El evangelio existe porque, mis hermanos, Jesús vino a este mundo, predicó y resaltó los mandamientos de la Santa Ley, tanto que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es Cristo? Es el Verbo hecho carne. Él participó de la creación. Colosenses 1:16, visibles e invisibles, potestades, principados, fueron creados por Él. Mis hermanos, Él dijo, el que dio en el monte de Sinaí una copia, una réplica de lo que ya existía en el cielo, donde Satanás quebrantó el 6º y el 9º mandamiento, homicida y mentiroso. Juan 8:44. Tremendo, mis hermanos y amigos. Voy a dar lectura corrida, hermano. Y ahí vamos a ver Romanos 7, del 7 al 12, donde dice que sin los mandamientos de la Santa Ley no hay pecado. Mis hermanos. Así que dice, conociendo esto, del 8 vamos a dar lectura, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y sigue diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino, ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, como Caín, no como Abel. Abel era obediente, Caín era desobediente, quería hacer su voluntad, según su parecer, ¿no? Transgresores y desobedientes, para los impíos y perjuros, ¿no? Y pecadores. ¿Ah? Por medio de la ley se conoce el pecado y son para los pecadores, pues. El mundo está lleno de maldad, de pecado. Satanás los tiene a todo el mundo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:9, ahí está, hermanos. Y el 12, Apocalipsis 12:12 dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermano. Mis hermanos, pecadores para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los que secuestradores,
para los mentirosos y perjudos, para cuanto se opone a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 12 apóstoles recibieron una misión de ir al mundo entero a predicar la palabra, pueblo, nación, lengua, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para aquellos que quebrantaron los mandamientos a través de adulterio, de robo, mentira. Bautizando ya es una nueva criatura, abandona el pecado pasado, ya no vuelve, y si vuelve, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:3. Así que, mis hermanos, hay de aquellos que rechazan el evangelio, el glorioso evangelio. Hay de aquellos que rechazan la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Hay de aquellos que niegan al Espíritu Santo, contristan al Espíritu Santo. Hay de aquellos que no aman a Dios y no guardan sus mandamientos, porque Jesús dijo: ¿quién es Dios? Con su segunda naturaleza, como el Hijo del Hombre. Él dijo: guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Mis hermanos, Juan 15:10. Juan 15:10. Ahora sí vamos a pasar al otro que hemos dicho, que sin la ley, sin los mandamientos, el pecado está muerto. Se encuentra en Romanos 7:7. Romanos 7:7. Quiero apurarme porque cuando subo el video, no sube completo. Anoche estaba predicando. A la mitad subió, la mitad, mis hermanos. Entonces quiero apurarme para que suba todo. Mis hermanos, en Romanos 7:7 dice nuestro Dios a través de Pablo. Romanos escribe Pablo, Saulo de Tarso, luego Pablo, mis hermanos, cuando se encontró con Cristo. Escuchen, hermanos lindos, Romanos 7:7 al 12. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, los mandamientos. La ley o los mandamientos es uno, los mandamientos de la santa ley. ¡Qué lindo, mis hermanos! ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, el 10º mandamiento. Si la ley no dijera, no codiciarás. Tampoco conocería el adulterio, si la ley no dijera, no cometes adulterio, robo, mentira. Tampoco no conocería, dice, sino por la ley. ¿Qué más? El 8. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mandamiento, la ley de Dios, los 10 mandamientos. No son 9 mandamientos, ni 8 mandamientos. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. No existiría pecado si no hay ley, si no hay mandamiento. Este libro sería cualquier libro. Es sagrado, santo, porque ahí están los mandamientos. La voluntad de Dios. Mis hermanos y amigos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, basado en los mandamientos. Esa es la norma del gobierno de Dios y será la norma de juicio. Satanás pedirá, porque él es mentiroso, está en el 6º mandamiento.
No, el noveno mandamiento, homicida en el sexto mandamiento. Y ahí va a mirar los mandamientos para acusar al hombre. Ningún adúltero. ¿Ah? Ni un idólatra va a entrar porque él va a reclamar. Mis hermanos lindos, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaría muerto. Ya no habría pecado. Ya no estarían diciendo los mandamientos no se pueden guardar. Eso es lo que están predicando. Tengo familiares que van a otras iglesias y dicen que le predican, los mandamientos no se pueden guardar. Y si no se puede guardar, ¿qué hacemos? Entonces sigamos cometiendo adulterio. Por eso en las instituciones mienten, roban, engañan, estafan. El gobierno y en otros países. Mis lindos hermanos, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Para quién son la ley, los mandamientos? 1 Timoteo 1:9, para los parricidas, matricidas, para los sodomitas, para los mentirosos, para los adúlteros, para los fornicarios. Un cristiano que es convertido ya no anda por ahí. Pero si trompieza a veces, pues, se trompieza, así como los pastores se trompiezan, cometen adulterio. Y ahí mismo aplica, pues, los mandamientos, la ley. Porque la paga del pecado es muerte, pues. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sigue diciendo el nuevo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo me morí. Claro, si no hay mandamientos, no hay pecado, pues. Pero dice el apóstol, vino los mandamientos y analizándome bajo los mandamientos, he visto que he codiciado y mentido y robado. Entonces, ya los mandamientos, su función es señalar el pecado y condenar. Mis hermanos, ¿qué más dice el 10? Y hallo que el mismo mandamiento que era para vida, escuche bien, los cristianos convertidos observan fielmente por fe y gracia los mandamientos, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Por supuesto, mis hermanos. Y el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pues. Un cristiano que está convertido por fe y gracia, comete pecado, muere pues, porque la paga del pecado es muerte. No se puede guardar los mandamientos. Fue para los judíos. Hermano mío, los mandamientos que recibió Moisés en el monte de Sinaí es una copia, una réplica de lo que está en el mismo santuario celestial donde Satanás mismo quebrantó en el principio. Juan 8:44, homicida y mentiroso. No es que en el monte de Sinaí ha sido dado para el pueblo judío. En el Edén no había judíos, pero se cometió el pecado. Después, cuando fue echado del huerto, lejos del árbol de la vida, Caín mata a Abel. Y Abel es justo, pues. Hoy tenemos un grupo de personas como Abel, obedientes, y otro, masa mayoría, son como Caín, queriendo alabar a Dios con su propio criterio. Mis hermanos, y el 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El 12, hermanos. Para todos aquellos que dicen que no se puede guardar los mandamientos. Si no se puede, pues nos morimos en pecado, pues. Porque no se puede dejar de matar, robar, mentir, ¿no? Entonces morimos en pecado, pues. Para todos aquellos que dicen que no se puede guardar los mandamientos.
Los mandamientos no son 9 ni 8, son 10, mis hermanos. Fíjense, Éxodo 20, del 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos, que debe ser la norma de nuestra vida, ya que por ella se conoce el pecado. Es como el reglamento de tránsito. El chofer tiene que conocer los reglamentos de tránsito para no infringir y ser acreedores de papeleta, multa, depósito. Mis hermanos, escuchen esta parte que es muy linda para todos aquellos que dicen que la ley no se puede guardar. Mis hermanos, dice así: de manera que la ley es a la verdad. De manera que la ley a la verdad es santa, como Dios es santo. Y el mandamiento santo. Los ángeles decían en Daniel: santo, santo, santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Algo que es bueno, ¿cómo no se va a poder guardar? Es justo y bueno. Reflexionen, hermanos, de algunos otros movimientos que predican contra los mandamientos de la santa ley de Dios. No se pueden guardar. Peor aún, dice, Cristo ya guardó por nosotros, dice. Si yo cometo adulterio, ya Cristo guardó por mí, ya. O sea, yo soy por fe y gracia, puedo cometer adulterio, mentira, robo. En ninguna manera, pues, hermano. ¿Ah? Eso es pecado. Por más gracias que esté, por más en la gracia que estés, si pecas, mientes, robas, ya estás fuera, pues. Si Satanás por mentir está fuera del reino, echado del cielo, aquí en la tierra está con nosotros, convivimos con él. Él nos engaña, es mentira de Satanás, que no quiere guardar los mandamientos, porque los mandamientos le condenó a él. Él quebrantó el sexto. Es homicida, ¿por qué? Porque llevó a una batalla, a una guerra, a los inocentes. Una tercera parte, ¿con qué? Con la mentira. Él es mentiroso. ¿Qué quiere hacer? Destronar al Padre. Una batalla, una guerra. Apocalipsis 12, 7 al 12. Él quiere hacer Dios. Es otro mandamiento que quebrantó. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Codició la codicia, la honra y la gloria que le da los ángeles a nuestro Dios. Él quería recibir, porque aquí en la tierra a Jesús le dijo: si postrado me adorares, todas estas riquezas te doy. Mateo 4, 9, 10. Él quería que los ángeles se postrasen delante de él, aún el Padre, el Hijo. Por eso él es homicida y mentiroso. Así que, mis hermanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué más, pues? Así que, mis hermanos, ya hemos visto los mandamientos. Éxodo 20, del 3 al 17. Y hay otro, mis hermanos, Gálatas 16, 17. A ver, Gálatas 2, 16. Por último, ese es el último texto. Gálatas 2, 16 y 17. Mis hermanos, aquí nos da, mis hermanos, el medio por la cual vamos a ser salvos, no guardando los mandamientos. Mis hermanos, los mandamientos solo tienen su función de señalar al pecado y condenar al pecado. Y aquí nosotros, la humanidad, es salvo, mis hermanos, por fe y gracia en Cristo Jesús, aceptando su justicia de Cristo. Escuchen, hermanos lindos. Este es el último texto. Dice así, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Los mandamientos, la ley, nos salvan. El hombre no es justificado por las obras.
pero por las obras se muestra la fe, por obediencia. Mis hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso que quede bien claro. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Todos los que estuvieron hace 2000 años, los discípulos y los que escucharon, creyeron en Jesucristo. Dice aquí, mis hermanos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser justos, por la fe de Cristo y por las obras de la ley. A ver, vamos a definir esto. Para ser justificados, para ser justos, ¿no? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahí está definiendo. La ley nos salva. Nosotros somos justificados con la justicia de Cristo. Por eso dice, por fe y gracia en Cristo somos salvos. Pero la ley tiene su función de señalar al pecado y condenar al pecado. Mis hermanos, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Entienden? Qué lindo el mensaje, hermano. Esto voy a leer una vez más, porque este es, mis hermanos, lo que muchos ignoran. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el 17 dice, y si buscando por justificado, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, mis hermanos, justificados por fe en la gracia de Cristo, no por las obras de la ley. Pero la ley, los 10 mandamientos, está vigente. Por eso, en Apocalipsis 22:15, dice que ni un pecador mentiroso, adúltero, hechicero, fornicador, mentiroso entrará al reino de Dios. Esos son los que quebrantan los mandamientos. Y decir que no se puede guardar, al decir que no se puede guardar, está diciendo pues que sigamos cometiendo adulterio, mentira, robo. Pero sepan que eso es pecado, transgresión a la ley de los mandamientos, de la santa ley, la norma de gobierno de Dios, la cual será también norma de juicio. Satanás pedirá para acusarnos. ¿Sobre qué? Sobre los mandamientos. Porque él es homicida y mentiroso. Y ni un adúltero, ni un idólatra entrará. Él reclamará. Así que, mis hermanos, ese es el tema. ¡Qué lindo! Bendiciones para todos. Y recapacitemos y empecemos a obedecer los 10. Tunca mandamiento, tunca. Ese debe ser la norma de nuestra vida, así como el chofer tiene la norma de tránsito, por la cual se aplica la multa, ¿no? Infracción. Pasarse luz roja, infracción. Aquí, matar, infracción a la ley de los mandamientos. Y dejen de estar predicando de que no se puede guardar los mandamientos de la santa ley de Dios. Bendiciones, mis hermanos y amigos. Será hasta la próxima, de parte de su hermano Juan Ticón. Amoroso Dios, gracias por este mensaje. Bendice tu palabra
y bendice a las personas que rechazan y niegan tus mandamientos, sino que sean obedientes como Abel, obedeciendo tu palabra. Con el perdón de nuestros pecados te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.